Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Amén. Saludo a todos los hermanos presentes, los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. También sean bendecidos de parte del Señor. ¿Me presta el cablecito, hermana? Amén. Vamos a comenzar entonces de inmediato con el tema del día de hoy. Contento con el Señor por verles, amados hermanos. La verdad que un día bastante helado. Gracias al Señor que algo nos sirve la estufita, algo tempera. Así que le damos gracias a Dios por eso, porque el Señor de una u otra forma nos ayuda, nos bendice el Señor y nos guarda de la enfermedad, por hermano. Amén. Ya, porque estos tiempos están como para enfermarse. Denme unos segundos nomás, amados, para iniciar el programa. Hoy día vamos a seguir con el estudio del Génesis. Ya llevamos como 4 temas hablando del Génesis y todavía no salimos del capítulo 2, hermano. Así que creo que vamos a tener para un buen tiempo, con la ayuda del Señor, para poder estar hablando de estos temas preciosos e importantes para nuestras vidas. Ya está cargándose. Ahí está. Amén. Entonces, estamos con el tema de hoy en Génesis, el capítulo 2 todavía, y el tema que nos convoca, lo que vamos a compartir el día de hoy, es un tema bastante conocido, ya creo que se ha compartido bastante desde que sirvo al Señor. Siempre se nos ha hablado del árbol de la vida, de lo que significa. Y de eso vamos a estar hablando, de lo que significa el árbol de la vida dentro de la Escritura, en el Génesis, en el Apocalipsis, lo que se refiere también a Proverbios con respecto al árbol de la vida. Vamos a hablar todas esas cosas, pero el último tiempo le vamos a dar para dar la verdadera explicación al significado del árbol de la vida, ya que en general lo que habla la Escritura son todos simbolismos. ¿Cuántos de los que están aquí creen realmente que el libro del Génesis, en el capítulo 1, capítulo 2, 3, capítulo 4, digamos, esos 4 capítulos son literal como están ahí? Que lo que dice ahí es literal todo lo que está ahí. De repente, los cristianos, por ejemplo, si cuando nosotros hemos hablado en otros temas, por ejemplo, estuvimos hablando del hombre, cómo el hombre ha tenido un crecimiento, ha tenido una evolución durante los tiempos, y hablábamos también que hay harta evidencia bíblica de que antes de Adán, ¿cierto?, había una creación ya preadámica, y se habla de que había un hombre, pero tal vez a distinción de Adán, los seres que habían anteriormente eran seres que no tenían la semejanza de Dios como la tuvo el ser humano, que nosotros conocemos ahora como el Homo sapiens, porque somos nosotros científicamente, ¿cierto?, donde nosotros ya tenemos razonamiento, caminamos erguidos, tenemos conciencia, todas estas cosas. Y de repente cuando uno habla así, los hermanos como que algunos se asustan porque quieren que literalmente todo lo que está escrito ahí tiene que ser así. Por ejemplo, Dios hizo del polvo de la tierra
un cuerpo y sopló en ella espíritu, ¿cierto? Y dice la Escritura que al unirse el cuerpo y el soplo de vida, el espíritu de vida, dice, este pasó a ser un alma viviente. Entonces lo que la gente mira y ve en su mente, en su corazón, lo que ven es a Dios con sus manos, humanos como hombres, como las de nosotros, tomando un poco de arena o de polvo y haciendo un cuerpo. Y no sé, lo hizo, algunos dicen que lo hizo, mira, pues sí, hay discusiones a veces que parecen absurdas, por hermano, pero por ejemplo, había una discusión tiempo atrás que estaba yo metido en un grupo cristiano de si es que Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, por hermano. ¿Ya? Y aunque parezca absurdo, tenía un sentido porque lo decían, porque como Adán había hecho creado directamente de las manos de Dios, entonces no necesitaba tener ombligo, que se supone que por ahí es donde se alimenta el bebé cuando está en el vientre de la madre. ¿Ya? Entonces, ese tipo de conflictos de repente tienen porque todo lo que ven ahí lo ven de forma literal. Literal, por ejemplo, sacar a la mujer de la costilla y sacar una costilla. Es más, algunos hasta dicen que los hombres tenemos una costilla menos y que esa costilla es la mujer. Pues entonces siempre se buscan todo ese tipo de cosas para ver que todo el asunto es literal, como que también en 6 días literales. A mí me sorprende, pero por ejemplo he escuchado al doctor Armando Alducin, ¿cierto? Lo he escuchado en sus predicaciones y él dice que los 6 días que fue la creación son 6 días literales, por mano. 6 días literales. Entonces, a mí me extraña escuchar eso porque, sinceramente, aunque la Biblia, el Génesis nos habla de manera comprensible para nosotros como seres humanos, entendiéndose que el que escribió el Génesis era una persona común y corriente como nosotros. El que escribió el Génesis fue Moisés y no fue secretario de Dios. La Escritura enseña de que la Escritura fue inspirada por Dios. Entonces, ser secretario de Dios a ser inspirado no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ser secretario e inspirado por Dios? ¿Alguien sabe esa diferencia? Entre ser un secretario, un escriba, a inspiración por Dios. ¿Cuál es la diferencia? Cuando lo inspira, él lo escribe como él piensa que pudo haber sido, pero siendo secretario, lo escribe directamente de cómo fue, como lo hizo Dios. ¿Cierto? Por ahí va, pues. Si hablamos de que Moisés fue secretario de Dios, Dios dictó y Moisés fue escribiendo toda la revelación del Génesis. Pero la Escritura no me enseña eso. La Escritura dice claramente que toda la Escritura no deja aparte el Génesis ni los libros de Moisés. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué quiere decir que es inspirada por Dios? Que Dios pone en ti el pensamiento, pone en ti la información, pero tú, bajo tu contexto de vida, bajo tu cultura, bajo tu enseñanza, bajo tu estudio, bajo tu forma de vivir, bajo tu entorno, todas estas cosas son en la forma en que tú escribes lo que Dios te está inspirando. Entonces Moisés era un hombre estudiado, si la Escritura enseña. Moisés vivió, ciertamente, prácticamente pudo haber hecho hasta el faraón de Egipto. Fue un hombre estudiado, letreado, y no le enseñaba a cualquier persona, pues le enseñaban los más eruditos que habían en Egipto en aquellos tiempos, que era la civilización reinante, la que tenían mayor cultura, la que tenía más conocimiento en todos los ámbitos naturales, en todo lo que era historia, en todo lo que era también en la parte mística, en la parte también de, ¿cómo decirle?, de historiográfica y todas estas cosas. Entonces de repente uno piensa que Moisés escribió así, literalmente, pero Moisés fue inspirado. Bajo su conocimiento él trató de que todo lo que Dios le habló nosotros lo pudiéramos comprender de una manera, con un lenguaje humano. Entonces entendemos primero que el Génesis y la creación, más que son 6 días o 6.000 años o millones de años,
Lo que no quiere decir Génesis de que todas las cosas tuvieron un conducto, no fue una creación que ¡pum!, la tiró el Señor y salió la tierra y salieron todas las cosas de una. Todo esto tuvo una evolución, fue un crecimiento, ¿cierto? Pasaron años y años para que todas las cosas pudieran tener su orden. Eso es lo que al fin y al cabo nos dice la Escritura, porque la Escritura nos dice que en el día 1, cuando todavía no había lumbrera, cuando creó Dios recién la luz, en ese día, dice la Escritura, en el día 1, y ese día 1 todavía no se contaba 24 horas porque todavía el sol no había hecho formado, por mano. Entonces, por eso es que a mí me extraña que Armando Albucin diga eso. Ahora, no es que Armando Albucin esté mal, sino que Armando Albucin lo que está diciendo, que las palabras que usó Moisés en hebreo, la connotación de días que él da en hebreo son días de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Moisés hablaba como que eran días normales. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos comprender, teniéramos discernimiento de todas estas cosas. Entonces, cuando vemos la Biblia, muchas cosas en el Génesis, en el Apocalipsis y es más, en muchas partes de la Escritura hay simbolismo que nosotros debemos ser capaces de poder separar estas cosas o de poder comprender de que detrás de un símbolo, detrás de una figura hay algo que es verdadero, algo que es real. ¿Ya? Por ejemplo, Adán, ¿cierto?, era figura de Cristo. Eso de alguna forma el apóstol lo trabaja esa tesis, nos enseña a nosotros de que Adán era la figura de Cristo. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender esta figura para poder nosotros tener una buena comprensión del Génesis. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vamos a hablar hoy día, primero, vamos a hablar del significado del árbol en la Escritura. Pero después del significado del árbol, de todo lo que significa, como nosotros lo vemos así textualmente de ahí de la Escritura, vamos a ver qué es lo que entendemos nosotros. Porque yo como pastor Marcelo, que soy el que estoy haciendo el discipulado, tengo también mi interpretación de lo que he podido comprender, pues he llegado también bajo la meditación de la Escritura, he podido llegar a entender y a buscar la verdad detrás de la figura, detrás de los símbolos. ¿Ya? Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Por ejemplo, ¿será verdad, por ejemplo, el arca de Noé? ¿Será verdad el arca de Noé? ¿Habrá hecho realmente un hecho histórico donde en un arca cayeron todos los animales que habían? De dos en dos. ¿Será verdad o no será verdad? Entonces, ¿qué cambiaría, por ejemplo, si eso fuera, por ejemplo, de una manera simbólica y no fuera literal? Yo creo que fue algo literal. Pero si no hubiera hecho algo literal, hubiera hecho simbólico, ¿cambia algo eso a nuestra fe? Porque los sumerios, las antiguas civilizaciones que habían, también hablan de diluvios, pues, hermano. No solamente nosotros, si tú estudias un poquito la religión babilónica, la sumeria, ellos también hablan de diluvios que hubieron. Entonces se entiende que el diluvio fue algo que ocurrió y mediante iba pasando el tiempo, esto se iba transmitiendo estos conocimientos. Y lógicamente Moisés, ya con una forma de comprender las cosas, él las escribió conforme a la inspiración que Dios le dio. Y estas cosas nosotros debemos tratarlas de entender. Por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo bastante bueno. Por ejemplo, son dos ejemplos cortitos. Primero, una vez escuché a un teólogo decir que cuando Pedro negó a Jesús, dice que Jesús le dijo que antes que cantara el gallo, ¿cierto?, Pedro le iba a negar 3 veces. ¿Qué es lo que dijo este teólogo? Que lo que se estaba refiriendo Jesús no era un gallo normal, sino que era una sirena, ¿cierto?, a una bocina que tocaban los romanos cuando comenzaba la madrugada. Era como cuando aquí tocaban el pito de las 12, ¿ya? Entonces a eso le llamaban los romanos el gallo. Cuando yo lo escuché, con mi religiosidad
Y yo reclamando y peleando porque yo creía que me la sabía todo y no había leído nunca la Biblia. Entonces yo, no puede ser, por la escritura dice claramente un gallo. Y como que lo que estaba diciendo el teólogo, como que lo que estaba diciendo era contrario a mi fe. Pero en realidad no cambia en nada mi fe, pues, hermano. No cambia en nada. Solamente puedo conocer algunos aspectos más de la Biblia. Algunos podrán decir, fueron unos gallinas de verdad lo que cantó, o fue el gallo de los romanos. No tiene ninguna implicancia en nuestra fe. Amén. ¿Ya? Lo mismo pasa con Elías cuando lo alimentaron los cuervos. El mismo teólogo también dijo que los cuervos no eran los cuervos con alas, sino que los cuervos que habían alimentado a Elías era una tribu que había en aquellos tiempos que se le llamaba los cuervos. ¿Cambia nuestra fe? No cambia nuestra fe. Porque ¿cuál era la idea del que escribió eso? De que a Elías no le faltó el sustento cuando él lo necesitaba. Amén. Es el meollo, pues esa es la historia. Pero los cristianos, sobre todo nosotros medios pentecostales que somos malos para leer la Biblia, no, pues nosotros queríamos ver al cuervo con el kilo de pan ahí en una bolsita y con la carne guardada para llevársela al... Es casi creer en la cigüeña que traen los niños. Yo no me peleo con eso, pero esas informaciones están, por mano. Por ejemplo, en Potrero leía un reportaje, y en ese reportaje decían de que estaban estudiando el acontecimiento de eso, y se hablaba sobre que cuando pasó el Mar Rojo el Moisés, y dicen de que lo que abrió el Mar Rojo fue un viento, que vino un viento, y ese viento fue el que separó las aguas y abrió un paso al pueblo de Israel. Que no fue así Dios con la mano, sino que fue un viento. Y también es lo mismo, porque que el contexto, el mensaje sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Con diferentes claves. El problema está que nosotros estamos mirando a Dios igual como lo miraban los griegos, como miraban los romanos a Dios. Nosotros le damos a Dios facetas de ser humano, de persona. Entonces cuando dice que Dios abrió el Mar Rojo, nosotros miramos a Dios con la mano, ¿cierto? Abriéndolo así, no sé, pues estando acá. Y para ser más espiritual todavía, el Padre está agarrando un poco el agua de acá, el Hijo está agarrando el agua por acá, mientras el Espíritu Santo se iba a pasar a los demás por medio del agua. Claro. Pero el tema no es ese, pues. El tema es que Dios lo hizo pasar en seco, ¿cierto? ¿Cómo Dios lo hizo? Por medio de un viento, no sé, no estuve ahí, pero Dios lo hizo pasar en seco. Lo mismo pasó con las plagas que hubieron. También los científicos le dan sus soluciones científicas a lo que pasó, pero los científicos por ningún momento lo están negando que estas cosas pasaron, sino que le dan, de alguna forma, dan la explicación cómo estas cosas acontecieron. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que, para poder entender estas cositas, tenemos que tratar de sacarlo al niño. El niño de aquí, porque ya me ha pasado a mí, pues he tenido sus problemas donde te dicen, cierto, es que resulta que en tal iglesia, en tal lugar a mí me enseñaron así y todo, y uno no puede quedarse porque en un lugar te enseñaron de una forma, tú tienes que quedarte con eso, tú tienes que estar en un continuo renuevo. La Escritura dice de que nosotros debemos renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos quedarnos estancados con lo que sabemos, debemos todo el tiempo estar en búsqueda de la verdad, todo el tiempo. Como vuelvo a repetir, estas cosas simbólicas por ningún motivo están contradiciendo nuestra fe. Solamente estas cosas simbólicas lo llevan a lo verdadero. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? Lo verdadero, lo que permanece. Y lo simbólico lo usamos, ¿cierto?, para poder tener comprensión de estas cosas. Por ningún motivo yo estoy negando lo simbólico, solamente que no lo podemos quedar ahí en lo simbólico, debemos pasar más allá a buscar lo que es verdadero. Entonces vamos a ver primero lo que la Biblia enseña de los árboles y después vamos a ver un poquito, de manera resumida, lo que yo entiendo
¿qué es el árbol de la vida? El significado del árbol de la vida es la Biblia. Ese es el tema del día de hoy. El árbol de la vida es un árbol que Dios colocó en el centro del jardín del Edén, al lado del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir? Que lo que dice la Biblia de que el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida estaban juntos en medio del huerto. ¿Ya? Y dice, en principio Dios no impuso ninguna restricción sobre el árbol de la vida. Adán y Eva podían acercarse a él y hasta tenían libertad para comer del fruto del árbol que le concedería la vida eterna, pero no lo hicieron. ¿Por qué se entiende que no lo hicieron? ¿Por qué no comieron del árbol de la vida si podían comer? ¿Por qué se entiende que no comieron? Porque si ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, comieron del árbol, y Dios después les restringió el comer del árbol de la vida para que no vivieran para siempre, entonces la connotación es que no comieron del árbol de la vida mientras estaban ahí. Entonces eso ya a ti tiene que dar a entender que estas cosas son simbólicas, por hermano. Que no se trata de un árbol así tan como nosotros lo imaginamos, son simbólicas. Lo que quiere decir, ¿cierto?, de que Adán, la vida no estaba en él todavía. La vida todavía en Adán algo pasaba. Mientras se mantenía en el centro, él estaba con vida. Cuando comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, ahí dice que él iba a morir. Y si no comió del árbol del árbol de la vida, ¿por qué se mantenía con vida entonces mientras estaba en el huerto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar. Ahí tenemos que nosotros buscar, tratar de buscar esa respuesta. ¿Cómo se mantenía con vida dentro del huerto si la connotación es que no había comido todavía del árbol de la vida? Entonces, ¿será porque no come lo simbólico y sí estaba comiendo lo verdadero? ¿Ah? Y lo verdadero no se come, no se mastica. Después vamos a ver eso. Entonces vamos a ver el árbol de la vida en Génesis primeramente. En Génesis vemos que el árbol de la vida representaba la vida eterna que Dios ofrece al ser humano. Escuche bien cómo se pone acá. El árbol de la vida representaba. ¿Qué significa representar? Que reemplazaba. ¿Cierto? Que nos mostraba, que nos muestra, que reemplaza, pero nos está diciendo, ¿cierto? Al menos acá lo que yo estoy poniendo nos está aseverando que el árbol de la vida es tan así literalmente como nosotros lo entendemos. Pero la Biblia lo enseña, enseña del árbol de la vida, por eso lo estamos enseñando, tal como lo dice la Escritura en Génesis. Dice, después de que Dios creó al hombre, plantó un hermoso huerto al oriente para que él viviera allí. Dios también hizo que brotaran muchos árboles frutales, para que Adán y Eva se deleitaran en su belleza y para que comieran de ellos. Luego, en medio del huerto, Dios hizo crecer dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. A Adán y Eva no se les prohibió comer del árbol de la vida. La única prohibición que Dios le hizo fue la de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que se encontraba justo al lado. Sin embargo, ellos cogieron desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido. Así la Biblia lo enseña. Si yo tuviera que sacarle una connotación espiritual a esto, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? Si yo tuviera que sacarle una revelación espiritual a lo que estoy diciendo acá, que Adán prefirió dejar de comer del fruto de la vida y fue a comer del árbol del bien y del mal. ¿Qué entenderías tú? ¿Qué podrías entender tú para poder explicar y hacer una predicación, un sermón espiritual, pues, hermano? Para que la gente comprenda y entienda de Dios. El árbol viene a ser como, representa como una ley, como un mandamiento, como algo que se debe hacer o no se debe hacer. ¿Ya? Eso viene a ser un árbol. ¿Ya? Pero en el fondo, literalmente ahí
Y simbólicamente no existe un árbol. Claro, pero que simbólicamente había un árbol, ellos dejaron de comer aquí, no comieron acá y fueron a comer acá. Claro. Si yo puedo sacar una interpretación, podría decir, ellos dejaron de tener comunión con la vida y se fueron a tener comunión con el conocimiento. ¿Ah? ¿Ya? Después vamos a hablar nosotros quién le entregó el conocimiento. ¿Quién le entregó el árbol? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los tentó con la fruta? Pero ahora podríamos decir de que ellos dejaron la vida y se fueron por el conocimiento, por el conocer. Recuerden, el apóstol Pablo él enseña que antes que estuviera la ley, no había pecado, no existía el pecado. ¿Por qué? Porque como no había una ley, nadie te decía a ti, esto es malo, entonces no había nada malo, no había conocimiento, ¿cierto? Pero mediante la ley se dio el conocimiento del pecado. O sea, el pecado estaba, pero la gente al no tener la ley, algo que lo apuntara, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que las personas no se sentían culpables de lo que hacían. Entonces, de alguna forma, si nosotros podríamos representar algo, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, vendría siendo como un tipo de conciencia. Como un tipo de conciencia donde el hombre empezó a ver lo que era malo. El apóstol Pablo lo dice así, porque el apóstol Pablo es más directo que yo, y él dice, mediante la ley se dio a conocer el pecado. Entonces, yo le he dicho en otras ocasiones que el árbol de la ciencia, el bien y el mal, lo que quiere decir es que le entregó la serpiente a Adán fue la ley, le entregó conciencia, le empezó a decir estas cosas, y cuando Adán recibió la información no supo qué hacer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ir siempre acompañada de la vida, están las dos cosas juntas. Mediante Dios te vaya entregando conocimiento, todo el conocimiento va a ser para bien, para vida, para ti. Pero si Dios te entregara todo el conocimiento así a ti de una, ¿qué es lo que pasa? Que al final te llevaría a la muerte. El apóstol Pablo le dice así, la ley que era de vida, al final terminó dando la muerte al pueblo de Israel. Y no le echa la culpa a la ley, porque dice la ley es buena, es santa, es pura, ¿cierto? Pero dice que esa misma ley que era para vida, lo llevó a la muerte a Israel. Entonces, el árbol de la vida, ellos al comer del fruto, lo que quiere decir que ellos dejaron esa comunión con ellos. Después vamos a dar la explicación bien. Entonces, lo que nos dice ahí, no quisieron el árbol y se fueron para el otro. O sea, la vida la despreciaron los Adán y Eva. Dice, ellos cogieron desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido. Como consecuencia de esa acción, el pecado entró al mundo y el ser humano quedó separado espiritualmente de Dios. Escuche bien, el pecado entró al mundo por un hombre. Pregunta, si el apóstol Pablo también hace mención, ¿cierto?, de lo que estoy haciendo mención aquí yo, el apóstol Pablo dice que por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que Satanás, la serpiente antigua, no tenía pecado todavía? Porque él estaba en el mundo, estaba ahí. Él fue el que tentó a Adán y a Eva. Pero no era hombre, no era una creación. Pero aquí el apóstol cuando habla ahí en Romanos 5, él da y dice, afirma que el pecado entró al hombre, o sea, entró al mundo por un hombre. Quiere decir que Satanás, entonces eso lo vamos a explicar cuando hablemos de la serpiente. Y ahí cuando hablemos de la serpiente, ahí va a haber polémica. Ahí va a haber polémica porque muchas cosas de lo que nosotros hemos creído por tiempo, en lo que les voy a enseñar, va a ser totalmente contradictorio. Entonces ahí después ustedes van a tener que buscar o creen a lo que el pastor les va a enseñar o buscan, pues, hermano. ¿Ya? Porque recuerden, aquí la Iglesia Templo Angélico Misionero Gabriela Mistral no es una secta. Aquí se enseña y todos buscamos, todos estamos en búsqueda de la verdad. Después vamos a explicar eso.
entró al mundo y el ser humano quedó separado espiritualmente de Dios. Dios decidió echar a Adán y a Eva del huerto del Edén, evitando así que comieran el fruto del árbol de la vida. De esa forma Dios protegió al ser humano. A ver, que Dios haya permitido, ¿cierto? Ya, comieron ellos del fruto y Dios les cerró el camino, no los dejó alcanzar el árbol de la vida. ¿Fue un acto malo, cruel de Dios, o fue un acto de amor para con el hombre haberle quitado el árbol de la vida del alcance del ser humano? En ese momento fue bueno, ¿Por qué, Marcelo? porque si no el hombre lo hubiera vivido eternamente en el pecado. Exactamente. Esa ¿Cierto? fue la proyección de Dios. En el momento, algo que uno puede ver, hermano, Dios le quitó la oportunidad de comer del árbol de la vida, de poder vivir eternamente. ¿Qué es lo que hizo Dios? Le quitó la posibilidad de alcanzar ese. ¿Por qué? Porque como el hombre se corrompió, entonces si Dios hubiera permitido que ellos coman, el hombre hubiera podido vivir corrompido, lleno de pecado, triste, hubiera vivido con depresión, el ser humano hubiera vivido eternamente como vive ahora. Y yo te puedo decir que como vivimos ahora, nadie quiere vivir eternamente. Todos quisiéramos vivir eternamente, pero vivir bien, ¿o no? Teniendo todas nuestras comodidades, siendo felices, todo el asunto ahí sí, pero con depresión, con enfermedades, con problemas. ¿Quién quiere vivir así eternamente? Entonces lo que hace Dios fue un bien, un acto de amor para el hombre, decir, no, yo te voy a quitar que alcances de comer el árbol de la vida hasta que te dé la cura. Hasta que te dé la cura. ¿Y cuál es la cura? Cristo. Hasta que viniera Cristo, nos salvara, nos redimiera. Hasta eso Dios lo que hizo fue el árbol de la vida, mantenerlo alejado del ser humano. De no haberlo hecho, el hombre estaría condenado, escuche bien, el hombre estaría condenado a vivir eternamente en pecado. Esto hubiera eliminado por siempre la posibilidad de que el hombre volviera a disfrutar la completa armonía espiritual con Dios que había tenido antes de desobedecer. Entonces, Dios ahí, en ese sentido, muestra su amor, quitándole la posibilidad. Porque a nosotros pareciera que de repente nos gusta siempre cuando los dan nomás, pues los dan todo. Pero Dios también sabe cuando quitarte. Recuerden lo que dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque Dios sabe lo que tiene que hacer con nosotros. Por eso pasamos problemas. ¿Cuál es el argumento del ateo? No cree en Dios. Si existiera Dios, no pasarían cosas malas. Pero esos son razonamientos de lógica de ser humano que tenemos, solamente alcanzamos con nuestra vista a ver hasta donde termina el techo nomás. Pero como Dios es superior, Dios es todopoderoso y conoce todas las cosas, Él sabe de que al final todos estos problemas y dificultades que hay, Dios sabe por qué lo permite, a qué consecuencias, cuáles son los resultados de estas cosas. Mediante los problemas, de hecho, yo mismo, mediante las dificultades, mediante los procesos, mediante todo lo que pasé con mi juventud, fue como llegué al Evangelio, fue como Dios proveyó para que yo alcanzara la salvación. Porque recuerden, aquí al menos no creemos nosotros de que Dios tira así los chispeos de dedo y tú salvas y tú no. Las cosas no son así. Una cosa es Dios en la eternidad y otra cosa el tiempo crono donde nosotros vivimos. En el tiempo crono nosotros vivimos procesos, tenemos que confesar con nuestra boca, en el tiempo crono tenemos que luchar, en el tiempo de Dios ya Dios conoce a los que son suyos. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces, aquí uno podría decir: puta, Dios le quitó la posibilidad de comer. Pero cuando tú razonas ya, mediante tú vas conociendo a Dios, entiende que Dios no lo hizo de mal.
sino que lo que hace es evitar que el hombre viviera eternamente en pecado sin la posibilidad nuevamente de vivir en comunión con Él. Por eso Dios les quitó el acceso. Eso es lo que nosotros podemos enseñar así, de manera sencilla, lo que es el árbol de la vida en el libro de Génesis. ¿Qué otra cosa podríamos decir del árbol de la vida en el libro de Génesis? Nada más, porque eso es lo que enseña. No hay más que eso. Ahora encontramos el árbol de la vida en Apocalipsis también, y vamos a hablar sobre él. En el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el árbol de la vida es símbolo de varias cosas. Ya no solamente de la comunión y la vida que estaba ahí en medio del huerto, donde tenía que estar Dios, el hombre con Dios, sino que representa varias cosas. Veamos los versículos del libro en los que se menciona y los que representan cada uno de ellos. La vida eterna en el paraíso con Dios. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que salga vencedor, le daré derecho de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Eso habla en la Escritura. Entonces, como habla aquí en la Escritura, en el Apocalipsis también del árbol de la vida, si tú, por ejemplo, tú conversas con un adventista, el adventista, bueno, no solamente ellos, gran parte de la iglesia cristiana evangélica también lo cree, ellos todavía creen a pie juntos y lo pelean de que el árbol de la vida es algo literal. No lo ven simbólico, lo ven literal, ven un árbol literal. ¿Por qué? Porque lo ven en el Génesis, lo ven también en el Apocalipsis. El árbol de la vida se encuentra en el paraíso. Es allí donde estaremos todos los que perseveraremos hasta el fin en el amor y en el servicio a Dios. Podremos comer del árbol de la vida y disfrutar de la eternidad con Dios. Entonces, cuando hablan de la vida aquí, está hablando de que vamos a tener el acceso, ¿cierto?, en su reino, de poder comer del árbol de la vida. ¿Ya? La vida eterna en el paraíso con Dios. Eso es lo que representa el árbol de la vida en ese texto. De que vamos a tener en el paraíso abierta la vida eterna para nosotros. La provisión eterna de Dios para sus hijos. En este texto dice: luego el arcángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para salud de las naciones. Este texto a mí me gusta porque fue uno de los primeros temas que yo escuché predicar a mi esposa en esos años, que habló sobre las aguas salutíferas y habló sobre estos temas como las hojas traían sanidad a las naciones y todo lo demás. Entonces, pregunta aquí, aquí vamos a entrar ya a ponerlo un poquito digamos, más profundo en el tema. ¿Cuántos árboles de la vida habían en el huerto? ¿Cuántos eran? Un árbol de la vida, ¿cierto? Un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y el mal. Si todo el árbol de la vida es literal lo que sale en el Génesis, leamos el texto. Luego el ángel me mostró un río de aguas de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Cómo puede estar ese árbol de la vida que estaba en Génesis a cada lado de los ríos? Tenía que ir acá y por debajo pasaba el río. Eran un río. Son dos árboles entonces. O literalmente, Es un simbolismo. no un árbol. Porque son simbólicos. Es un simbolismo. Porque por eso aquí, ¿cierto? ¿Qué significa el texto? Provisión eterna de Dios para sus hijos. Eso es lo que nos está enseñando el texto. No nos está enseñando que literalmente tú tengas que creer que hay árboles de la vida. Lo que tiene que decir es que Dios los va a proveer de todo. Ahora, yo estoy negando de que va a haber un río, de que van a haber árboles que salen. No.
Solamente estoy dando la interpretación de la escritura. Porque los árboles medicinales, todas esas cosas siempre han existido, por hermano, con mayor razón, en el milenio. Porque pregunto, si tú vas a vivir en la vida eterna con Dios, ¿para qué quieres aguas de hierba? ¿Con un cuerpo glorificado? ¿Para qué quieres medicina? Entonces aquí de partida estamos hablando en un contexto de bendición, de provisión de Dios. ¿No ves? Entonces nosotros debemos comprender lo que dice la cosa. ¿Estamos negando el árbol de la vida? No. Lo que dice la Escritura es lo que estamos enseñando. Estamos tratando de meternos a buscar lo perfecto, por lo verdadero de esto. Entonces, por eso le digo yo que de repente lo que le estoy enseñando puede ser un poco polémico. ¿Por qué? Porque es más fácil imaginarse un árbol literal en la mente. Imagínense, pues, hay raíces que cruzan el río y pasan por el otro. ¿Por qué? Porque la mente no te quiere dejar pensar. No queremos salir de algo que nosotros sabemos. Entonces tratamos de buscar explicaciones. Si tú ves un árbol acá, ves un árbol allá y ves un río al medio, dime tú, ¿quién va a decir de que es el mismo árbol que tiene una raíz salió con la frondosa al otro lado? ¿Quién está escribiendo esto? Juan. ¿Qué es lo que vio él? Fue llevado y se le dijo que escribiera todo lo que él ve. Entonces nosotros tenemos que póngase en Juan, po. ¿Ah? Entonces Juan, Dios le está mostrando revelación y trata a él con vocabulario que nosotros podamos entender. Como Juan también conoce el Génesis, entonces él le dice, mira, hay árbol, hay vida, hay provisión para usted. En lo que Dios te muestra, dice, va a haber abundancia para nosotros, no nos va a faltar nada. El río de agua de vida habla de la provisión y la vida abundante que Dios nos da. El árbol de vida a cada lado del río, sus cosechas y sus hojas nos afirman el cuidado eterno de Dios al proveer a sus hijos alimento y salud por siempre. Eso es lo que va a hacer Dios para nosotros. Será entonces cuando podremos acceder al fruto del árbol de la vida en cualquier momento. Disfrutaremos de su fruto y gracias a la obra de Jesús en nosotros, en nuestra fe en Él, gozaremos de la compañía y la provisión de Dios por la eternidad. Comer del fruto siempre. Nosotros tenemos un árbol, yo me lo como, con ese tengo vida, no necesito comer nunca más árbol. Por ejemplo, la vida de Dios. ¿Por qué nosotros no conocemos todo el misterio de Dios? ¿Por qué no conocemos todas las cosas de Dios? ¿Quién me responde esta pregunta? ¿Por qué Dios de una no nos dice, ya, esto soy yo y nos muestra todo lo que Él es? De una. Porque la vida no está en que no está en que Él te entregue una información o que te haga un cuerpo glorificado y que nunca muere. La vida está en Él. La vida es estar con Él. La comunión con Él. Si la gente que está en el infierno tampoco su alma muere. Ellos también son eternos para siempre. ¿Pero por qué se les llama muertos? Porque están separados de Dios. Porque no hay comunión con Él. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, por hermano. Será entonces cuando podremos acceder al fruto del árbol de la vida en cualquier momento. Disfrutaremos de su fruto y gracias a la obra de Jesús en nosotros y a nuestra fe en Él, gozaremos de la compañía y la provisión de Dios por la eternidad. ¿Por qué, por ejemplo, los adventistas ellos creen que el árbol de la vida es literal? ¿Por qué? Hay un motivo. Y que los cristianos no deberíamos pensar lo mismo, pero hay un motivo facilito de explicar. ¿Por qué un adventista cree que tiene que ser literal el árbol de la vida? ¿Por qué es un vegetariano? No. Porque ¿Sabes por qué? Porque dice que tiene fruto, ¿no? Porque el adventista, él cree en la muerte del alma. No creen en la inmortalidad del alma. Entonces necesitan comer algo literal
para volver nuevamente a vivir. En cambio, en lo evangélico, creemos nosotros en la inmortalidad del alma. Entonces, cuando hablamos de vida, no estamos hablando de dejar de existir, sino estamos, la palabra hebrea y griega, cuando habla de la muerte, lo que denota es separación. Se separa el cuerpo, el alma y el espíritu. Eso es la muerte. Si nosotros estamos con Dios, seguimos vivos, pues hermano. Si la comunión con Él es lo que da la vida. Pero al ver, es más fácil y más sencillo creer en la literalidad de la Escritura a buscar la verdad que está detrás de ella. ¿Qué representa también en Apocalipsis 22:14? El árbol, recompensa y bendición. Dichosos los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Este versículo habla de la recompensa que recibirán los que confíen en el poder de la sangre de Cristo. Es a través de Él que fueron lavadas sus ropas. Dichosos los que lavan su ropa. ¿Cómo la lavas? La ropa. ¿Qué significa lavar la ropa? Haber hecho lavado, limpiado por Cristo. Si está en literal que Dios los lava la ropa, ¿qué significa entonces? Que Dios nos lava a nosotros, ¿cierto? Que Dios te lava a ti. Dichosos los que lavan su ropa para tener el derecho al árbol de la vida. O sea, dichoso aquel que fue lavado por la sangre de Cristo, porque ellos van a tener la vida. Lo que representa el árbol de la vida en Proverbios. Ya vamos a ir terminando ya. Esto no es muy largo. En el libro de los Proverbios se usa el árbol de la vida como símbolo de varias cosas que podemos disfrutar hoy. No habla del árbol en pasado como hace Génesis o en el futuro como vemos en Apocalipsis, sino de lo que simboliza para nosotros en el presente. Eso es un detalle bueno que notamos. Génesis habla de un árbol de la vida en el pasado, Apocalipsis lo habla como algo futuro, que vendrá en nuestra glorificación, y en el Proverbio nos habla de un árbol de la vida presente. La sabiduría, la palabra de Dios. Proverbio 3:18. Ella es el árbol de vida, a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Este texto que está aquí, y el capítulo 3 en general, es un texto amado por los adventistas para el tema este que estamos hablando. Porque yo toco a los adventistas porque de los que yo tengo conocimiento, por eso los toco. ¿Por qué? Porque ese texto habla de la ley de Dios, y como los adventistas, todavía ellos, ¿cierto? Su enseñanza es que debemos hacer la ley de Dios, guardar el sábado y todas esas cosas. Entonces le dan alto realza a este texto. Dice: es sabio obedecer la palabra de Dios y cumplir con su mandato. Los que la abrazan y viven sus vidas guiados por la sabiduría que viene de Dios, disfrutarán de la vida eterna. Ya, eso lo habla en el libro de Proverbios. Entonces, para estar en la vida de Dios, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Amar la palabra. Para que no quede en el aire. Yo creo, yo estoy diciendo de que la ley no sirve, de que la ley se abrogó y que no sirve para nada. No estoy diciendo eso. La diferencia de la ley escrita en piedra es que nosotros en el nuevo pacto la ley se nos escribió aquí en el corazón, y ahora no es impuesta, ahora nos nace hacer las cosas, porque el no matarás, el no robarás todavía permanece. Yo todavía guardo el sábado, todavía guardo el Shabbat, todavía guardo el reposo, pero no guardo el día, guardo el verdadero descanso que es en Cristo, pero todavía lo sigo guardando. El problema está, por ejemplo, de una betita que lo guarda literal el día sábado, el Shabbat como día sábado.
yo lo guardo el día en Cristo Jesús. Todavía sigo guardando, no robarás, no matarás, honrarás padre y tu madre. Todavía la ley, dice el apóstol Pablo, de que si uno la usa legítimamente es buena. Entonces uno, por ningún motivo estoy diciendo que la ley de Dios es mala. Al contrario, el apóstol Pablo también da su pasito y dice, no, la ley de Dios es buena, es santa, es pura. El problema está somos nosotros. Como nosotros somos malos, la ley no nos sirve. No nos sirve que nos impongan. Porque mientras más te imponen las cosas, tú en vez de hacer lo bueno, terminas haciendo lo malo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, esto es lo que refleja el apóstol Pablo de una manera sencilla. Por ejemplo, los hermanos tienen a Mateo, tienen a Génesis, los dos pequeñitos. Ellos pueden enseñar a sus hijos en su pequeñez, enseñarle la escritura, enseñarle valores, enseñarle principios. Y los niños van a crecer con esos valores y con esos principios. Pero también puede hacer otra cosa, no enseñarles nada, no enseñarles valores, no enseñarles principios y enseñarles a leer y que se aprendan lo que dice un cuaderno. Entonces, que tengan la cosa escrita en un cuaderno no les sirve. Lo que les sirve es que la cosa se haga vida en ellos, para que ellos sea parte de ellos los valores y los principios. Entonces a mí la ley no me sirve en la Biblia, a mí la ley me sirve aquí, que sea parte de mí, que a mí me nazca hacer lo bueno, que me nazca obedecer al Señor, que me nazca amar a mi madre, a mi padre, que me nazca serle fiel a mi esposa. ¿Por qué? Porque Dios puso esa ley acá, nos la puso en un cuaderno. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Me hace nacer de nuevo, me da principios, me da valores. Entonces estas cosas son parte mía, no están al lado mío en un cuaderno. Eso es lo que nosotros practicamos. Por ningún motivo estamos en contra de la ley. Porque en el nuevo pacto, aunque algunos evangélicos piensan que la ley ya no sirve para nada, en el nuevo pacto Dios dijo, y pondré mi ley en su mente y en su corazón. Y no está hablando a otra ley. Está hablando a la misma ley, hay otras cosas que enseñó Cristo, la revelación pura de la ley, y nos pone en el corazón para que nosotros la hagamos. Así que cuidado con esas cositas que de repente se nos dan. Hacer las cosas porque se quiere hacer, no porque se tiene que hacer. Claro, porque nace hacerlo, sí. Es como cuando, el ejemplo que les doy yo cuando ven a una persona pidiendo dinero, uno va, el que sigue la ley escrita en la Biblia, lee la Biblia, por eso lo hace, porque lee la Biblia, él va y le va a dar 100 pesos al que está ahí votado, dice, Señor, en tu nombre, Señor, le da los 100 pesos. Así lo dice, en tu nombre, Señor. Y si va al lado mío, yo diría, qué espiritual el hermano. ¿Ya? Pero el cristiano verdadero que está en el nuevo pacto, que la ley está en su corazón, en su mente, el cristiano va, le deja los 100 pesos y sigue caminando, no se acuerda de nada. ¿Por qué? Porque le nació hacerlo nomás. No espera nada de nadie. De hecho, Jesucristo, si yo le digo que yo, acuérdate, Señor, que yo le di 100 pesos al pobre, ¿y qué te diría Jesús? Lo que tenías que hacer, hiciste nomás. Las buenas obras fueron preparadas de antemano, ¿no? Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces no puede ser de que tú tengas que hacer las cosas porque la Biblia lo dice. Las cosas las haces porque te nacen hacerlas. Si no te están haciendo estas cosas que están en la Biblia, algo pasa. Pero las cosas, como la palabra hace vida, nosotros empezamos a vivir en eso. ¿Ya? Entonces tú tienes que nacer de eso. Recuerden cuando vino hace un siervo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un empleado en mi casa? Mi empleado se porta bien, muy bien. Se porta bien y todo lo demás, hace la mejor comida, el hombre llega más limpiacito, intachable a la casa, ¿ah? Y hace todas las cosas súper bien. Pregunta, esto dice la Biblia, a lo mejor a nosotros aquí por trato social sería distinto, pero en la Biblia, ¿tendré que darle gracias yo al siervo por lo que hizo? ¿Por todo lo que me está haciendo? ¿Qué es lo que enseñó Dios? Lo que tenéis que hacer es lo que hacerlo. No tengo por qué agradecerte. Y Él dice de que Él no pone a los siervos
en la mesa con los hijos. Aunque el hijo, aunque el siervo haya hecho todas las cosas de la mejor manera, porque lo que tiene que hacer, eso hace. Nosotros que somos siervos de Dios, no hacemos las cosas porque están aquí. Las cosas las hacemos porque tenemos que hacerlas, porque nacen de nuestro corazón hacerlas, de nuestra vida cambiada, del nuevo ser que somos nosotros, del Hijo que no fue engendrado de carne y de sangre, sino por voluntad de Dios. Esas todas son las que nosotros hacemos hoy en este tiempo. ¿Qué otro fruto, qué otra bendición tenemos nosotros aquí del árbol de la vida? Ahí en Proverbios, el fruto de justicia. Escuche bien el texto. El fruto de la justicia es árbol de vida. Aquí ya uno empieza a darse cuenta con todo estos textos que yo le estoy dando, que el árbol de la vida es algo metafórico, es algo simbólico. El fruto de la justicia es árbol de vida. Entonces, si nosotros somos literal, entonces el fruto de la justicia es árbol de vida. Entonces, el árbol de la vida, su fruto de la justicia, no puede ser. No puede ser. No puede ser que tú tienes un árbol de manzana y que te dé como fruto pera. El árbol de la vida, ¿qué fruto tiene que dar? Vida. El fruto de la justicia es árbol de vida. Si tú plantas un cuesco de palta, no te puede darte un limón. Entonces todas estas cosas son metafóricas para poder entender que la justicia también es vida. Cuando obramos de forma justa, traemos vida. Por la obra de Jesús en la cruz, a favor nuestro, hemos sido hechos justos y podemos andar en justicia. Nuestras vidas deben servir para extender la obra de Cristo y su deseo por la humanidad. ¿Y cuál es su deseo? Que todos sean salvos. Obrando en justicia, arrebatamos vidas al enemigo y la traemos a la luz. El cumplimiento de algo muy esperado. Escucha el texto. La esperanza frustrada aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Entonces aquí el proverbio nos dice que cuando las cosas se te cumplen, ¿qué te pasa? Sí, a ver, si nosotros tuviéramos que transliterar lo que está aquí, si nosotros tuviéramos que usar nuestras palabras para dar a entender este versículo, ¿cómo diríamos? La esperanza frustrada aflige el corazón. El deseo cumplido es árbol de vida. ¿Cómo lo transliteraríamos? ¿Cómo haríamos la transliteración de ese versículo? Yo podría decir con palabras mías, que yo soy así medio flight de repente para hablar. Diría, cuando yo espero algo y no pasa nada, me pongo triste. La esperanza frustrada aflige el corazón. Me pongo triste. Pero cuando se me cumplen los deseos, me pongo contento. Es lo mismo. Es lo mismo que está diciendo acá. Pero usa la palabra árbol de vida. Entonces nosotros tenemos que entender el lenguaje de la Escritura. Por eso que existe la hermenéutica, existe la exégesis, la eisegesis. Todas estas cosas sirven para que nosotros podamos entender lo que la Escritura nos quiere enseñar. Verla en su contexto, en su cultura. Para todas estas cosas nosotros tenemos que aprender. El ver que se cumple algo que hemos esperado por mucho tiempo nos trae vida y nuevos ánimos. ¿Eso no ves? Ahí está el mismo, la mitad del versículo está transliterado con otras palabras. Dice, el ver que se cumple algo que hemos esperado por mucho tiempo nos trae vida y nuevos ánimos. Entonces, el árbol de la vida en Proverbios también está hablando de manera simbólica y metafórica. ¿Cómo verlo cuando hay otras versiones también? Hay otras versiones de la Biblia también. Por ejemplo, aquí está la de la traducción al lenguaje actual y dice: qué tristeza
da que los deseos no se cumplan. Y cómo nos llena de alegría ver cumplir nuestros deseos. ¿No es? La Biblia en lenguaje actual lo que está hace es transliterar los originales, porque esta que estamos usando acá son versiones más apegadas al original. Por eso usa la palabra árbol de vida. ¿Por qué? Porque está apegado al original. Por ejemplo, búsquese ahí en su Biblia, ahí en el lenguaje actual, hermano Jonathan, Proverbios 15:4. Dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Qué no me cambia? La lengua que brinda alivio es lo mismo que dice en la lengua actual. La palabra apacible, dice. Apacible. Son formas de hablar. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Entonces, en Proverbio, ¿qué nos trae el árbol de la vida a nosotros? Las palabras que traen paz y alivio. Eso nos trae el árbol de la vida a nosotros en el libro de Proverbios. Y ahora, hablemos de la verdadera vida. Porque estuvimos hablando de lo simbólico, estuvimos hablando de la figura, pero a mí me gusta hablar de la verdadera vida. Te aseguro, si muchos de los que me están viendo, de los que estamos acá, solamente nos quedamos con lo que dice la Escritura a manera literal, pero no lo buscamos a manera espiritual, a manera teológica del texto. Escucha bien. En Génesis, el árbol de la vida es símbolo de Jesús. Es en la vida. Nótese que lo dice Jesús de sí mismo. Mire, Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cuántas vidas hay entonces? ¿Cuántas vidas hay? Las que tiene el árbol, las que tiene... Hay una vida. ¿Cierto? Es una sola. Pero el texto, mire lo que dice. No solo dice ser la vida, sino que también es el camino. Pero miren el orden. Yo soy el camino y la verdad. Entonces hay cosas que son figuras, por hermano. Son figuras. Y la vida. Pero también dice, no solo dice la vida, sino que también es el camino. Génesis 3:24, escuche bien. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar, escuche bien, el camino del árbol de la vida. ¿Cuál era el camino? ¿A qué se estaba refiriendo Génesis a manera espiritual? Recuerden lo que dijo Jesús en el capítulo 5 de San Juan, que toda Moisés, de quien había hablado, era de él. ¿O no? Busquémoslo aquí. Juan capítulo 5. Del versículo 39 en adelante. Escuche bien. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué dicen los...? Yo lo digo, vuelvo a repetir, porque estudié los estudios, para hacer estos estudios, también me eché los estudios de los adventistas. Y los adventistas dicen lateralmente que el árbol de la vida es la ley de Dios. Ya, es la ley de Dios. ¿Quién nos decía eso? Los fariseos también. Mire,
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué creían los fariseos? Que en la Escritura estaba la vida eterna. Lo mismo que ellos. Pero Jesús dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí? ¿A quién? ¿A quién no queréis venir? ¿A la Biblia? ¿A la ley? ¿Al árbol? ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida? Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, escuche bien, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿De quién escribió? De Jesús. ¿Y qué escribió Moisés? Génesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, hasta el 50, después el Éxodo, después el Levítico, después el Número, después el Deuteronomio. Y también dicen que Job también lo escribió Moisés. Entonces, el camino, cuando Dios, ¿qué es lo que sucede? Y lo voy a explicar. ¿Qué es lo que sucedió en el huerto? Dice en el libro de Génesis, de que Dios se paseaba en medio del huerto y hablaba con Moisés. Entonces, el árbol de la vida era Cristo, que estaba ahí, siempre en medio. ¿Qué es lo que tenía que hacer el hombre para mantenerse vivo? Estar en comunión con Dios, estar en comunión con Él. Pero ¿qué es lo que hizo el hombre? En vez de tener comunión con Dios, porque mire, al tener comunión con Dios, ¿qué obtiene de fruto? ¿Qué tiene de ganancia el hombre? Tiene vida. Al tener comunión con Dios, ¿qué tiene el hombre? La vida. ¿Qué es lo que hizo el hombre? En vez de tener comunión con Él, fue a tener comunión con el enemigo, con la serpiente. ¿Qué le dio la serpiente? Conocimiento. ¿Ya? ¿O ustedes creen que realmente el árbol de la ciencia del bien y el mal era un árbol que tenía como fruto conocimiento? ¿No? ¿Cierto? El árbol de la ciencia del bien y el mal también es simbólico. ¿Qué es lo que simboliza el árbol de la ciencia del bien y el mal? Conocimiento. ¿Y qué conocimiento? ¿Qué traía el mal? ¿Qué le trajo muerte, según el apóstol Pablo, al pueblo? La ley. Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás con los hombres? Le empezó a enseñar la ley de Dios a manera de mandamiento y no a manera como la enseña Dios, que te hace ser una con ella, sino te la hace a manera de mandamiento. Escuchen esto. Ya que me acordé de este texto, lo vamos a leer. Efesios capítulo 2. Versículo 14 dice así, en adelante. Porque Él, hablando de Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Escuche bien, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos empezados en ordenanza. Escuche, entienda esto. Dios vino, aquí usa la palabra abolir. Dios vino a abolir la ley. No vino a abolir la ley, vino a abolir, dice, aboliendo en su carne las enemistades. Las enemistades, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Cuál es la enemistad? ¿Cuál era el problema de la ley? Que era impuesta. Se obligaba a la gente a hacerlo.
Esa era la enemistad. Ese era el problema. Entonces, ¿qué le dijo la serpiente? Come nomás. Si Dios sabe que si tú comí, vaya a ser igual a Él. Entonces lo empezó a meterle, a tentarlo con ser igual a Dios. De partida era imposible eso. Pero el texto lo que nos dice que Adán dejó la comunión con el árbol de la vida, que es Cristo, y se fue a tener comunión con el enemigo. ¿Qué es lo que hace Dios? Al hombre lo expulsa del huerto y le cierra el camino para el árbol de la vida. Jesús dice que Él es el camino. Entonces, ¿qué representa que los querubines el camino lo tenían resguardado? ¿Qué significaba entonces eso? Estábamos escondidos, ¿no? No entiendo así. Sí, pues. Entonces, ¿qué significa si Jesús dice que el camino era Él? ¿Qué es lo que pasó entonces? Ahí en ese... Se le fue oculto, vedado. Jesús fue vedado. Jesús fue oculto. Por eso que hubo que buscarlo por ahí. Exactamente, exactamente. Por eso que los fariseos, por eso que los saduceos y todos los judíos no podían ver a Jesús, no lo pudieron recibir como el Mesías, no le pudieron creer que era Dios. ¿Por qué? Porque ellos jamás lo pudieron ver en la Escritura. Pero Jesús afirmaba que Él estaba. ¿Por qué? Pero ¿por qué estaba? No fue por algo que los judíos nomás no hayan querido, sino ¿por qué? Porque Dios escondió ese conocimiento. Y Jehová, después ahora que nosotros somos cristianos, nosotros podemos decir que Abraham, cuando vio a tres varones, se postró delante de uno que era Jehová, y podemos saber que ese Jehová era Cristo. Porque Jesucristo igual admitió con su boca, Él dijo de que Abraham lo había visto. ¿Ah? Y podemos decir ahora nosotros que tenemos la revelación de la palabra, podemos decir de que el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús. ¿Ah? Es Jesús que tomaba forma antropomorfa como un ser humano y se presentaba en un lugar. Y no solamente como eso. El apóstol Pablo dijo que no se escondía solamente como el Jehová, sino que también se escondía. La Biblia dice de que la roca que seguía a Moisés era Cristo. La roca, imagínate una roca, era Cristo escondido ahí. ¿Quién iba a pensar eso? ¿Cuándo los judíos iban a...? El mismo apóstol Pablo, antes de convertirse al cristianismo, ¿cuándo iba a pensar él de que una roca que a Moisés le pegó era Cristo? Y por eso que nosotros hemos enseñado de que el primero que le pegó a Jesús, ¿quién fue? Moisés. Lo agarró a varillazo. Fue tal el pecado ese de haber agarrado a varillazo a Jesús cuando Dios no lo había ordenado, porque en otra ocasión Dios lo ordenó, en otra ocasión Dios le dijo que no lo golpeara, ya, que Dios le dijo no a entrar a la tierra prometida. Imagínate. Entonces el camino, lo que representa aquí en Génesis, que el camino, el acceso al conocimiento de Dios, de tener la comunión con Él en Cristo Jesús, porque Él es el camino para conocer al Padre, se vedó, se escondió, no se podía entender. ¿Se comprende eso? Glorioso el Señor. En Edén se impidió al hombre comer del árbol de la vida, mas Jesús abrió el camino hacia él. Escuchen Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué significa comer y beber la sangre de Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos que hacer santa cena? ¿Qué significa comer y beber la sangre de Cristo? Tener comunión con Él. Tener comunión con Él. Entender de que en la vida, en Él está la vida que yo necesito. Que en su muerte, en su resurrección, en eso
es donde yo tengo la vida. Si Cristo, por ejemplo, yo tengo aquí, soy un médico, y el Rodrigo está enfermo, y yo tengo una píldora que la píldora lo va a sanar, ¿ya? ¿A quién le das gracias tú porque te da vida? ¿A la píldora o al doctor que te está diagnosticando y te da la píldora? Uno le da gracias al doctor, porque la píldora es una píldora, uno le puede decir gracias píldora por curarme. La píldora, tú le das gracias al doctor, me hizo bien. ¿Y qué haces tú? Oye, ¿sabéis que yo tuve lo mismo? Estuve enfermo, fui a tal doctor y el doctor me recomiendo, ¿cierto? Me dio una píldora y con esa sané. Cristo te va a dar la vida. ¿Cómo te la va a dar? Te va a soplar, te va a hacer comer una manzana, no sé. Pero a mí me dice cómo me va a dar la vida. ¿Cómo? Mediante la resurrección, mediante un cuerpo nuevo que nos tiene el Señor, nos vuelve a la vida. ¿Y cómo nos volvió a la vida? Mediante la confesión, mediante creer en Él, porque ahora que somos cristianos, ¿qué pasa con el cristiano que muere? Muere en la carne, pero se va vivito en el espíritu. Y como el cuerpo humano, el ser humano está para vivir en cuerpo, alma y espíritu, Dios le tiene preparado un cuerpo para que habite. Y después, como Dios los tiene preparado una tierra y un cielo nuevo, va a venir con ese cuerpo y los va a volver a resucitar el cuerpo de tierra. ¿Y qué significa eso? Que lo va a volver a hacer de nuevo con un cuerpo que tenga la capacidad de vivir tanto en el espacio como vivir también en la tierra. Cuando hablemos de la serpiente va a estar bueno ese tema, hermano. Va a estar muy bueno ese tema. Y vamos a entender unas cositas más. Entonces Juan 6:54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo tiene vida eterna y después la resucita? Si le resucita, porque murió. Entonces la concepción de la mente, en el corazón de Dios, la muerte jamás están hablando de dejar de existir. Lo que hay es una separación. Eso es la muerte en la Biblia. La muerte en la Biblia no es dejar de existir. ¿Por qué dicen los testigos de Jehová y otros dicen que el alma no es inmortal? Porque la Biblia dice en Ezequiel 18, dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero es tan absurdo, yo no entiendo gente tan preparada que lee tanto, que dan su vida, que les pagan para estar en las escuelas teológicas, que son los mejores maestros y los pastores a todos le pagan sus sueldos y trabajan todo por dinero. Y está bien, no lo estoy diciendo que está mal. No lo puedo entender. ¿Cómo no va a entender el contexto? Que lo que está diciendo ahí, en Ezequiel 18, que la persona que cometa algo, como consecuencia le va a traer la muerte. Si tú robás, te van a meterte preso. O sea, eso es lo que dice el texto. Que el que hace algo, le va a tener una consecuencia. Pero ellos no. Como a ellos les sirve para su doctrina de que el alma muere, entonces ellos dicen, no, literalmente el alma muere. Pero hay que leerlo. Ya voy terminando, así que como voy terminando voy a leer ese texto. Vino palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Escuche bien el contexto. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron la subasada y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, en otras palabras, los papás cometen errores y los hijos tienen que pagar el pato. Ya, ese es el contexto. Entonces, lo que dice Ezequiel: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál es el contexto? De que Dios hace responsable a cada persona por su acto. ¿Ese es el contexto? No. Eso es lo que dice, por hermano. Pero como les sirve a ellos en su doctrina de que el alma muere, entonces, no, ahí no hay contexto. Ahí no hay contexto, no hay exégesis.
yo no sé, pues yo lo leo y lo veo así de claro y sencillo. Y no es que sea mejor. Para testimonio les cuento, hermano, yo estuve muchos años, y ahí está mi esposa presente, estuve muchos años leyendo literatura adventista, por eso sé, por eso hablo siempre de ello. Estuve muchos años leyendo literatura adventista. Son, no sé cuántos fueron los libros que escribió Elena de White, pero ¿qué es lo que hicieron los adventistas? Los separaron por diferentes doctrinas, al final, así una media colección de libros. Y así una colección de libros es la que tengo también en la casa. Y lo he leído. Y estuve leyendo y yo me paraba en Calero, donde yo me congregaba, y decía que el alma era mortal. Y yo decía de que cuando morían las personas se iban al infierno, y que estaban ahí muertas pero no pasaba nada, porque ¿cómo iban a ser castigadas si primero tenían que esperar el juicio? ¿Ya? Entonces yo empecé a hablar todas esas cosas. Empecé a guardar el sábado, por hermano. Empecé a guardar de comer alimento, pero no lo hacía por salud, lo hacía porque estaba escrito ahí. Seguía leyendo, yo leyendo, me comía lo esto, y yo, sí, de verdad, y lo sigo diciendo, para mí Elena de White es falsa profeta, pero de que era una mujer inteligente, lo era, no hay discusión. Era muy inteligente, muy inteligente. Y los leía. Hasta que un día estaba leyendo, porque yo leía en todas partes, cuando iba al baño, seguía leyendo en el baño. Y estaba en el baño, a punto de seguir leyendo, y escuché a Dios que me habló. Y como Dios me inspira, y yo, como les decía a ustedes, yo soy medio flaite, mi inspiración fue flaite, por mano. Me dijo el Señor, lee la Biblia. Así lo escuché al Señor decir, lee la Biblia. Dejé el libro de lado y empecé con la Biblia. Oiga, empecé a leer la Biblia y por primera vez me empiezo a dar cuenta que muchas de las doctrinas que había leído ahí en el libro no eran así. No era lo que la Biblia enseñaba. E inclusive lo que voy a predicar la próxima semana cuando hable, o el día que hable de la serpiente, yo hablaba todo lo contrario de lo que voy a hablar en ese tiempo. Porque, por ejemplo, hay uno de los libros que tiene, que es el conflicto de los siglos, por ejemplo, donde ellos hablan de que en el cielo Satanás es una revolución y todo, y los evangélicos también creen lo mismo, pero después vamos a darnos cuenta de que no es así, que la revolución no empezó en los cielos, que la revolución empezó aquí, y vamos a hablar de todas esas cosas. Pero yo los predicaba, los enseñaba, pues, hermano, hasta que tuve que leer a la Biblia. Por eso yo en este tiempo soy uno de los que defiende la sola escritura. Yo no soy Lutero ni nada, pero defiendo la sola escritura. Todo lo que leo, todos los libros que leo, que no son la Biblia, mi sedazo es la Biblia. Si la Biblia lo dice así, yo ese libro lo comparto, lo transmito. Pero si ese libro enseña lo contrario, no lo enseño nomás, pues, hermano. Así que cuidadito con todas esas cosas. Ya vamos terminando. En Apocalipsis, Jesús en la vida eterna en el paraíso. Eso es lo que conversábamos delante. Juan 11, 5, 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta Jesús a Marta. Entonces, la vida eterna en el paraíso, ¿quién la da? Jesús, pues, hermano. Él es la vida eterna en el paraíso. Jesús es la provisión eterna. En Apocalipsis hablábamos del árbol de la vida como provisión eterna. Juan 4, 3 al 14, respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Él es la provisión eterna, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, ¿para qué? Para vida eterna. ¿Quién es la provisión para nosotros?
Entonces, el árbol de la vida que nombra el Apocalipsis Juan, simbólicamente, ¿quién es? Jesús. Por eso me decían solo Jesús, por hermano, porque yo logro ver a Jesús en todo, por hermano. Jesús es nuestra recompensa y bendición. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué recompensa esperáis tú? ¿Qué estáis esperando tú? ¿Una corona de laureles? ¿Una medalla? Esto, al menos para mí, lo que yo he venido comprendiendo durante todo el tiempo, que la recompensa que yo voy a tener es esto. El tabernáculo de Dios estará con los hombres. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios, Marcelo? ¿Qué es el tabernáculo de Dios? Cristo. Él es el tabernáculo, Él es el templo de Dios. Y Él morará con nosotros. Esa es la recompensa que nosotros tenemos. Yo antes servía a Dios, venía a la iglesia antes porque tenía miedo del infierno. Ahora me da la misma el infierno. Ahora, si hay algo que temo, es estar separado de Dios. De no conocer a mi Jesús, de no estar con Él. En Proverbios, Jesús es la sabiduría y la palabra. Escuche bien. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que el árbol de la vida que nombra, que hace ver ahí en Proverbios 3:18 y en general en el capítulo, Cristo es la sabiduría. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí tenéis la palabra. Conclusión. Debemos aprender a reconocer cuando las escrituras nos hablan de forma simbólica. 2. Jesús es el árbol de la vida que siempre ha ocupado el centro de todo. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso es Jesús para nosotros. Lo principal es Jesús. Pregúntale a un testigo de Jehová cuál es la doctrina principal de la Escritura. Si tú le preguntas a un evangélico, yo soy evangélico, le preguntas cuál es la principal doctrina de la Escritura, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes que es la principal doctrina? Jesús, ¿cierto? Él es la cristología, aprender de Él. Pregúntale a un testigo de Jehová, te va a decir el reino de Dios. Entonces ahí nosotros tenemos que tener clarito todas estas cosas, amados hermanos, en el Señor. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Pregunta, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta que haya quedado? ¿No? ¿Ya lo todos claritos? ¿O son tímidos o yo soy muy capo para explicar? ¿Quién era el árbol? Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Vamos a cantar al Señor y vamos a pasar el sermón.